guardemos un número mental y al final de esta presentación de estos 45 minutos vamos a entender por qué eso suele pasar y lo más importante, cómo se puede resolver sin un ejército de doctorados, de PhD, ni en un año de proyectos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias nuevamente por el tiempo y pues aquí comenzamos para todos estos puntos. Y es importante hablar inicialmente de varios de los números de lo que tenemos, de lo que es la adopción y la aceleración de Enterprise de todos estos datos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la adopción de IA empresarial ya no es un experimento de innovación, sino es una carrera con resultados medibles. Anteriormente llegábamos con nuestro experimento de inteligencia artificial que se volvía como el bazar o todo el mundo llegaba a presentar su proyecto con inteligencia artificial y cada uno entregaba y desarrollaba como quería. Y pues realmente a hoy es ya una carrera con resultados medibles, ¿no? Las organizaciones que los adoptan, que están adoptando la IA, ellos están viendo un retorno tangible, un retorno de inversión real. Y según el radical de Reuters IA Report, esto no es la IA del futuro, es la IA que tus competidores están usando en este trimestre. Sí, entonces, hay diferentes etapas donde podemos explorar la inteligencia artificial y explotar desde una parte de exploración, ir con pilotos, pruebas de conceptos, MVPs, pero muchas veces nos quedamos ahí y realmente es donde tenemos que llegar, ¿no? A lo que es el ambiente de producción real. Entonces, tenemos muchas áreas, ¿no? Marketing, ventas, operaciones, servicio al cliente, recursos humanos, compras. No es un caso de uso aislado. McKinsey reporta hasta un 60% del tiempo automatizable en ciertas funciones y la pregunta ya no es en qué área, sino cuál primero. Uno de estos ejemplos es, vámonos al área de finanzas, que muchas veces son áreas olvidadas por el lado de la tecnología de poderlos ayudar en los cierres contables, en accionar mucho más rápido todo este tipo de tareas que dependiendo la empresa, pequeña o grande, siempre por lo menos va a tomar 1, 2, 3 días o inclusive he llegado a conocer empresas que tardan hasta 3, 4 semanas en un proceso contable de un trimestre, que es absurdamente muy largo, ¿no? Y con la inteligencia artificial suena maravilloso, pero si fuera tan fácil todos ya lo tendrían, ¿no? Y aquí viene el balde de agua fría de lo que viene a continuación. Los números duros aquí en esta presentación de el dolor real, ¿no? Este es el slide que valía toda la parte de los escepticismos. Los números duros son el 88% de los pilotos de IA nunca llegan a producción, según el CEO.com. Del 75% de las organizaciones tardan hasta 8 meses en ir a una prueba de producción, según Fortuner y Gartner. Y es decir, que la mayoría de estos proyectos de IA mueren en algún punto intermedio, llamémoslo un valle de la muerte para estos proyectos, entre el demo que emociona a todo el sistema, a todas las personas, a todos los que están revisando lo que se está proponiendo, y un sistema confiable que nadie logra estabilizar por múltiples razones. Entonces, no sé si alguien aquí ha vivido un piloto de IA que quedó en el limbo. Realmente no es culpa de ustedes, fue un problema de arquitectura inicialmente, de cómo se tienen los datos, de cómo están estandarizados, cuál es la calidad, las arquitecturas, todos estos puntos. Y hemos escuchado decir personas como que se desperdició el presupuesto, o también del lado de los técnicos uno escucha no fue culpa del código, fue la falta de la plataforma. Y pues ahí definitivamente de lado a lado se puede tener esa información, ¿no? Y para entender por qué es tan fácil, por qué es tan difícil, primero tenemos que definir bien qué es un agente, porque la palabra muchas veces es sobreusada de lo que realmente puede llegar a ser un agente. Y un agente es realmente algo muy crítico, ¿no? Porque un chatbot reacciona a las preguntas, responde, un agente hace algo totalmente distinto. Recibe un notativo y lo descompone. Y tiene cuatro capacidades de lo que lo separan del software tradicional. Lo primero que es la planeación. Divide un problema complejo en diferentes pasos. Los tools, las herramientas que puedo utilizar de una consulta, una base, una llamada, una API, buscar en documentos, son cosas que él ve sistemáticamente debería tener un track de details de uso que mantiene el contexto a lo largo de varios pasos. No sé si aquí más de uno ha trabajado,
en que se inició un proyecto y tiene una conversación larga y al final ya está súper disvariando o están otros temas que ni siquiera habíamos visto, o lo vio inicial se ha perdido. Y finalmente, la reflexión, evalúa su propia respuesta y la corrige. Entonces, pensémoslo así por un segundo. El software de hoy es una calculadora y haces operaciones en la que tú le pides y le pides y le pides. Un agente es un analista junior, le das una meta y él decide qué operaciones hacer para llegar a ese punto. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Porque el versus de la calculadora versus el analista nos añade a nosotros algo que por debajo está oculto, ¿no? Que es bajo el capot tenemos un loop de los lenguajes, de los diferentes modelos de lenguaje natural, más la orquestación de trabajos, más la memoria de un estado, ¿no? Entonces, para que esto quede claro, una gente tiene el potencial de trabajar en estas cuatro fases para lograr obtener una tarea y también un plan de cómo poder desarrollar esa tarea, ¿no? Ahora, montar esas cuatro capacidades a nivel empresarial, ahí es donde viene realmente el reto, porque estos retos no son tan sencillos y los retos se agrupan en tres principales items. El primero, que es la configuración de esa infraestructura. Necesitas una orquestación de cómputo, una orquestación, necesitas un cómputo, un talento especializado, escaso y caro en muchas de las situaciones. El Data Redlist, que la IA es tan buena como el contexto que le das. Sin datos accesibles y precisos, empieza a alucinar o lo que les mencionaba anteriormente. Iniciamos con un punto objetivo y cuando finalizamos ya no es ese punto objetivo. Y el tercer punto, que es las preocupaciones de seguridad. Si confías en poner un agente frente a tus datos sensibles sin control de acceso ni trazabilidad, ahí es un punto para entender. Y te retengamos esos tres puntos, porque toda la propuesta de Snowflake se organiza exactamente sobre estos tres ejes. Fácil, conectado y confiable, que son los pilares del lado de Snowflake. Pero antes de llegar al cómo, déjenme mostrarles el problema humano detrás de todo esto. Porque no solo es tecnología. La escena conocida es que el área de negocios del lado izquierdo tiene la pregunta, ¿por qué cayó, no sé, la conversación? Pero no los datos. Y el equipo de datos tiene los datos, pero está saturado de tickets, no siempre entiende el contexto del negocio, resultan datos fragmentados, insights en silos, decisiones que se retrasan en semanas. Y cada vez que un negocio espera 3 semanas por un dashboard, el mercado ya se está moviendo. Porque con los avances tan rápidos de tecnología e inteligencia artificial, la decisión que tomamos a hoy o la estrategia que tomamos a hoy, inclusive para un año, en 2 semanas o el siguiente mes ya es diferente, ¿no? Ahora imaginemos que ese muro entre la pregunta y la respuesta simplemente puede llegar a desaparecer. ¿Y qué pasa si llega a desaparecer? Podemos imaginar que cualquier empleado, sin saber SQL o saber otra tecnología, puede hacer una pregunta en lenguaje natural y profundizar y por qué y en qué región. O pensar y actuar con toda la data empresarial que hay detrás, ¿no? Sin barreras entre la pregunta y los insights. Y esto no es algo sacado de películas, es algo que hoy en día vemos mucho más común en lo que vamos a ver funcionando en un momento, que es cómo se hace en Snowflake y cómo Data Cloud nos ayuda para esto, ¿no? La propuesta es directa, que es construir agentes de datos sobre cualquier dato empresarial, estructurado o no estructurado, sin moverlo dentro de la plataforma donde tus datos ya viven, ya están gobernados, no mueves los datos hacia la inteligencia artificial, sino traes la inteligencia artificial hacia tus datos, que es donde marca la diferencia. Pero veamos qué pasa por dentro realmente cuando alguien hace una pregunta de uno de estos dos agentes. Un ejemplo de esto, un ejemplo real, es que un gerente de marketing puede llegar a preguntar por qué cayó la conversación de la campaña, un ejemplo, nivel marketing, nivel de marketing. Y el agente razona. Él se encarga de poder pensar con los datos, poder analizar los datos que se tienen del lado de Snowflake para poder responder. Esto necesita datos de desempeño de campañas, puede tal vez pensar en segmentación de evidencia, contexto externo, y entonces ahí sí orquesta varias herramientas para poder dar una respuesta. Por detrás él utiliza un montón de tecnologías, un Cortex Analytics, un Semantic Model, consulta las métricas estructuradas, convierte de texto a SQL gobernado, hace búsquedas en documentos de tal vez de los briefs de campañas, que son datos no estructurados, inclusive puede llegar a buscarlos
en imágenes y si hace falta puede llegar a buscar en internet para traer información de promociones de la competencia y nos va a dar una respuesta como o un aumento significativo de exposición en un público, tal vez de una edad específica, 24, 30 años, y el equipo se benefició de dividir la segmentación de un anuncio, por ejemplo. Entonces, notemos algo muy importante aquí, no fue solo una query, sino fue un agente que planeó y usó tres herramientas distintas, combinando datos estructurados y no estructurados y entrega recomendaciones accionables, no solo en números, sino también en algo que nos pueda ayudar. Y si nos da el tiempo, les muestro algo en vivo finalizando. ¿Listo? Pero ojo, antes de montar esto, desde cero, es donde el 88% de las personas se estrellan. ¿Y por qué se estrellan en estos puntos? Se estrellan por una razón y es que para que ese agente funcione bien, necesitas datos IA ready, que estén listos para la IA. Sea data estructurada o no estructurada, es importante recuperar el dato correcto y poder aumentar ese input y poderlos poner a un modelo de lenguaje natural, ¿no? Como contexto adecuado. O sea, cada flecha de este diagrama que ven en pantalla es un proyecto de ingeniería y no, pues toca prepararlo, trabajarlo para que pueda funcionar, ¿no? Y la expectativa de la organización, mientras tanto, no va a esperar a que nosotros tengamos todo esto listo para que funcione. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que todo se pueda desarrollar y poder ayudar a la C-suite, a la primera línea, que ya están en espera de una respuesta instantánea en lenguaje natural, a la expectativa que ya está instalada, ¿sí? Un ejemplo aquí, todo lo que tenemos que se necesitaría construir para uno poderlo mantener listo desde recuperar todo toda la data, tener el contexto, dejar los datos listos para poderlos trabajar, ¿no? Y el entrenamiento del lenguaje natural, gobierno de datos, controles de acceso por usuario, ingeniería de prompts, de datos multimodales, múltiples fuentes, capacidades de agentes, inclusive UI, UX y mantenimiento continuo de todas estas aplicaciones. Y eso realmente es un equipo completo, un trabajo de meses con riesgos altísimos de que no se alcance el performance ni la confiabilidad en una producción que exige, ¿no? Y básicamente este equipo es exactamente porque el 88% de los pilotos mueren. Y hay casos reales, he llegado a escuchar personas que han tratado de desarrollar un chatbot con sus bases de datos, con sus datos, y han tardado hasta más de 6 meses, donde le hacen una pregunta, ¿cuánto vendí este trimestre? Te da una respuesta, ¿cuánto vendí este trimestre? Y te da otra respuesta. Y después de 10 intentos te dice, mañana va a ser mañana va a ser día soleado, ¿sí? Y eso es lo que computa un montón y por eso el 88% de proyectos no llegan a ver un retorno de inversión. Pero la buena noticia es que nada, esto tienes que construirlo porque el lado de Snowflake ya está resuelto y se llama Cobalt. Snowflake Cobalt es el que nos ayuda a nosotros a cumplir esas tres promesas, ¿no? Respuestas transparentes y verificadas. Cada respuesta es trazable a su fuente. Puede certificar inclusive las preguntas críticas para respuestas verificadas y esto mata las alucinaciones como un bloqueador de confianza porque está versus los datos que tú tienes y hace que sea una respuesta 100% verificada. Ya está Enterprise Ready, que es un gobierno robusto dentro del perímetro de Snowflake. Estos modelos de inteligencia artificial no viven por fuera de la cuenta de Snowflake, no viven por fuera del perímetro, están viviendo dentro de la misma cuenta de Snowflake, lo cual nos ayuda a ser más seguros y nos permite escalar con los datos y con la complejidad. Y un data analysis que nos ayuda a desplegar agentes sobre todos los datos para entender el por qué y poder actuar, ¿no? Y esos tres pilares se resumen en una visión de lo que es Snowflake para la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan al inicio que habíamos hablado de tres retos principales, que era la configuración, los datos y la seguridad? Con el lado de Snowflake nosotros podemos tener una estrategia perfecta, ¿no? Que es fácil de configurar, que resuelve toda la parte de configuración, desde la gobernanza de un dato, gobernanza de usuarios, permisos, role-based access control, seguridad, todos estos puntos. Conectado, que nos permite tener los datos listos para la inteligencia artificial, que resuelve la parte de ir a readiness y la parte de confianza, con seguridad y gobierno podemos resolver toda la parte de security. Entonces empecemos desde lo fácil de todos estos puntos. Eh, los modelos líderes de las industrias.
OpenAI, Anthropic, Mistral, Meta, están integrados directamente con tus datos vía una sola API, sin ingeniería compleja, ¿no? Stacks de inteligencia artificial completo, manejo de serverless que escala según demanda, Servifying y Tuning, de estos lenguajes de modelos de inteligencia artificial, totalmente gestionados con acceso no code por SQL y por API, que nos permite a nosotros ayudar esto. Y fácil no sirve si no está conectado con tus datos. Y ahí es donde se llegan a conectar todas esas estrategias, ¿no? Eh, que lo que tenemos de nuestros datos conectados nos ayuda a nosotros a integrar datos de estructura y no estructurados de cualquier fuente. Directo puede ser un Apache Iceberg o un almacenamiento abierto, un S3, un Azure Blob, un Google Storage con interoperabilidad vía estándares abiertos como un SMSP. Un MSP es un protocolo de conexión que nos ayuda a conectarnos a múltiples herramientas. Un ejemplo de ello es, yo puedo conectar mis herramientas de agénticas con un Google Workspace para poder acceder a mi Drive, para poder acceder a mi calendario, mis correos, tener mayor enriquecimiento de todos estos datos, ¿no? Y acceso al marketplace, que hoy contamos con más de 750 proveedores de datos y aplicaciones y productos agénticos listos para utilizar, ¿sí? Aquí diferentes casos de usos que tenemos de éxito y se han podido trabajar y a través de estos pilares que he mencionado anteriormente podemos encontrar diferentes ciclos de velocidad, digamos, en el desarrollo. En el ciclo de desarrollo un 64% mucho más rápido, un estimado de ahorros de un 20% y es algo que se puede utilizar en este caso como el de marcas, que con más de 540 millones de registros del negocio globales usó Cortex Search y se logró ese 12% de recall y bajo los tiempos de búsqueda en menos 3.5 segundos al menos en 500 milisegundos. Entonces, este tipo de datos son bien interesantes. Y finalmente, que la parte de Enterprise Ready viene con toda la confiabilidad, ¿no? De tres capas, el Accuracy y el Safety, que nos da una precisión líder, que nos permite salirnos de la caja con controles de seguridad de contenido personalizables, con toda la parte de observabilidad, monitoreo de trazabilidad, punta a punta, enfocado explícitamente en, ¿sabes por qué el modelo respondió lo que respondió? Y finalmente la gobernanza, los datos protegidos dentro del perímetro seguro de Snowflake, ¿no? El control de acceso granular basado en el Role Based Access Control y gestión unificada a nivel de costos. Aquí también tengo otro caso de ejemplo. El caso de Thomas Reuters construyó también un agente eh, analítico de datos que llevó un análisis de horas a minutos para un equipo no técnico, democratizando el análisis con seguridad, con gobiernos, en sus palabras, hacer accesible el análisis sofisticado a usuarios de todos los niveles técnicos. Y pues esto es a hoy, más de 5.200 clientes que tenemos en Snowflake utilizan IA cada semana, cada día. Y esto no es una beta, es una producción que llega a escalar gigantescamente a hoy. Y como dice el CDO de Illuminati, de IRA, es una plataforma unificada de datos de IA para datos estructurados y no estructurados y los bloques para poder orquestar agentes reales, que es lo que queremos ver. Entonces, ¿por dónde pueden empezar ustedes con Itera? Básicamente, ustedes desde el lado de Itera pueden comenzar con dos pasos concretos, sin compromiso de nada, que son diferentes workshops para poder trabajar junto con los líderes de negocio, tecnologías, que podamos identificar casos en conjunto. No todos los casos valen y no todos deberían ser priorizados, pero podemos hacerlo. También tenemos un programa que se llama Cortex Code, que les ayudamos a utilizar todas nuestras herramientas de tecnología, de inteligencia artificial para poder atacar directamente todos estos puntos y que obviamente tengan el control y dominio de estas herramientas. Y ya antes de cerrar, sí me gustaría mostrarles un ejemplo de cómo nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial en un ente conversacional y cómo se puede llegar a ver. Aquí estoy proyectando algo que se llama Coword, que es nuestra herramienta de las que les he hablado, que nos permite a nosotros tener un agente conversacional. Un agente conversacional va conectado hacia unos datos y nos ayuda a tener diferentes respuestas. Inclusive si yo reviso los agentes, puedo ver, bueno, esto lo vemos ahorita,
pero los agentes me permiten a mí tener todo el contexto. Ahora, como pueden ver, esto es básicamente como un chat, como tú puedes ingresar a un cloud, a un chat GPT y obtener preguntas y respuestas de lo que tú hagas, pero la gran diferencia es que esto aquí tú ya lo tienes conectado con tus datos. Aquí tengo un ejemplo de una empresa de jabonería, de diferentes como aromas que genera esta empresa de jabonería y me gustaría poderles mostrar un ejemplo. Voy a ir de más a menos para que puedan ver el potencial que tienen estos agentes cuando se desarrollan. Esto ya es una herramienta para usuario final. Entonces voy a iniciar con algo básico. Hola, quisiera saber qué productos tengo. A la hora de consultar, si nos damos cuenta que yo no le estoy diciendo busca tal tabla, busca tal base de datos, él mismo por detrás está utilizando un modelo, una vista semántica para poder conectarme con los datos. Él mismo está ejecutando diferentes queries para saber qué información tiene. Y me da la respuesta, Jonathan, tienes 12 productos de aromas de jabón en manos en espuma y nos da la información. Pero todos ustedes dirán, eso es muy sencillo. Básicamente es hacer un select a una tabla y ya obtenemos esa información, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le quisiera hacer una pregunta mucho más compleja? Yo por allá tendré alguna tabla de mi información donde hacen comentarios de mis productos. Entonces me gustaría saber qué están diciendo de mis productos online. Esta ya es una pregunta que por detrás tiene un contexto mucho más fuerte, porque para él saber qué están diciendo de mis productos, él tiene que analizar qué es bueno, qué es negativo, qué es positivo, y él mismo, si se dan cuenta, él está ayudando a generar un análisis de sentimiento. Él por allá llamará alguna de las funciones que tenemos en Snowflake y está aplicando un análisis de sentimiento sobre lo que están diciendo de mis productos y él mismo les está dando una puntuación positiva, negativa. Entonces, si revisamos, aquí yo puedo ver los más destacados, positivos de sentimiento alto, mixtos, atención requerida, de los productos que tal vez no están funcionando. Pero si yo soy una persona más gráfica, le diría, puedes mostrarme este sentimiento en una gráfica. En caso que yo quiera ir un poco más allá a la hora de poder hacer reportes, a la hora de querer entender mucho mejor mis datos, yo podría darle este tipo de instrucciones para que la gente, él mismo vaya y me cree las gráficas que yo necesito. Él aquí ya me generó la gráfica. Tienes una gráfica del sentimiento reciente, ordenada de mayor a menor. Y esta gráfica nos muestra una clara separación de tres grupos. Un bloqueo grande, productos de sentimiento máximo, nos dice cuáles son los que tienen un sentimiento muy positivo, otros que están en mixtos y otros que están en negativo. Entonces, también me puede decir, ¿quieres que veamos la evolución del sentimiento en el tiempo para productos de peor desempeño? Entonces le podemos decir sí, adelante. Me gustaría saber eso. Pero adicionalmente, mientras que él responde, este gráfico yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo agrandar este gráfico, leer la información que yo tengo a nivel tabla. También si quisiera recrear el reporte a nivel SQL, me genera el query con el que sacó la información. Pero algo muy interesante, yo también le puedo cambiar los filtros. Le puedo agregar un summary, le puedo poner información distinta, inclusive puedo llegar, editar mi tipo de gráfico, lo puedo poner en un gráfico de líneas, lo puedo ponerle los diferentes average que yo quiera o la información por la que quiera visualizar mucho mejor esta información. Y una vez que yo tenga esto, yo inclusive puedo guardar este gráfico para un futuro poderlo utilizar. Puedo ir acá en guardar y al guardar esto me crea un artefacto que ya más adelante les mostraré esto. Aquí también nos creó una evolución de sentimiento a lo largo del tiempo, promedio por meses para suavizar los recursos diarios desde tres productos y nos muestra todo lo necesario. Esta gráfica me gusta, yo puedo llegar a guardarla y almacenarla para generar un artifact. Un artifact a mí me permite tener un reporte. Anteriormente tú tenías que ir con un grupo de BI para que te diera todas las respuestas o te generara un gráfico. Yo hoy puedo generar estos tipos de gráficos si se dieron cuenta en cuestión de segundos. Y simplemente si un gerente general está consultando estos datos muy continuamente o los necesita saber, no necesita ir hasta la persona de BI, sino ya tienes todos sus datos y simplemente con actualizarlo ya lo conecta a sus datos en tiempo real y nos va a dar la información en ese momento. ¿Sí?
Es algo muy interesante. Ahora hay algo también muy importante. Pueden compartir conmigo gráficas o inclusive yo puedo compartir esas gráficas con mi equipo. Se las puedo dar a ellos para que ellos también puedan visualizar los gráficos que yo estoy viendo y sobre este gráfico ellos también pueden hacer alguna pregunta sobre productos con peor desempeño a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto me permite a mí tener diferentes accionables muy grandes. Y ya como para mostrar algo mucho más complejo, hay una pregunta que me gusta cerrar para poder demostrar el potencial de esta herramienta. Y es, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi ROI y mi revenue para este año basado en mis datos? En mis datos. Ahora, les pregunto, equipo, en este punto. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que un ingeniero de BI nos puede dar a nosotros una respuesta de estas? Y la respuesta corta es que puede llegar a ser o semanas o días, inclusive meses y demás para que podamos llegar a obtener estos tipos de respuestas. Entonces, con esta herramienta, nosotros podemos tener información fácil, pero ahora, esto con el objetivo de que nosotros podamos tener un análisis mucho más profundo. Yo en este caso tengo un perfil, un rol, donde yo no le estoy dando asignación a mi contenido de finanzas. Entonces él no va a poder ver la información que yo tengo de finanzas con el fin de demostrar que las herramientas son totalmente gobernadas, ¿sí? Entonces él cómo nos ayuda a sacar ese retorno de inversión a través de lo que él tiene acceso nomás. Esto puede ser para un usuario que no tenga datos a finanzas o para un usuario que tengamos que enmascarar los datos, no van a poder ver ese tipo de situaciones o ese tipo de información confidencial que tenemos del lado de nuestra empresa. Pero sin embargo, a lo que él tiene acceso, él nos da un indicador para poder mostrar que el retorno de inversión sí se puede realizar a través de una estrategia con los análisis de sentimiento que él hizo. Entonces, de frenar una fuga de ingresos en los productos cítricos, que son los que tienen un sentimiento negativo, escalar lo que ya funciona, generar más, usar los comentarios como hoja de ruta del producto y nos ayuda a poder hacer esto. Pero como no le tenemos los datos de ventas, unidades de producto y precios unitarios, él no va a poder hacer ese análisis a menos de que les demos esos permisos, ¿sí? Pero aquí él también nos puede sugerir preguntas adicionales, puntos adicionales para yo poder trabajar con ello. Y finalmente, para cerrar, dentro de Snowflake tenemos las capacidades que nos permite a nosotros, como mencioné anteriormente, conectarnos con motores NCP y generar inclusive accionables desde acá. Un Google Workspace, yo lo puedo llevar a conectarme con Snowflake, Canva, N8N, cualquier herramienta que tenga un motor MSP, yo puedo conectarme con ese motor, generar accionables. Y pues aquí ya puedo tener todo el análisis de mis agentes y entender básicamente a qué información tienen acceso y demás. Esto es lo que quería mostrarles, equipo, el día de hoy. Eso sería todo de mi parte y pues me encanta dejar siempre tiempo adicional para poder contestar todas las preguntas que ustedes tengan en este caso. Por ahí veo que Guillermo tiene la mano levantada, otra mano levantada. Entonces, adelante, equipo, con las preguntas. Hola, Ah, hola. está en el chat. Ah, Está bueno, en el ¿qué te chat. digo? Perdón. La pregunta es, bueno, yo conozco la parte de Snowflake, de hecho tengo la herramienta, pero la pregunta que tengo, ¿y cómo se hace el cobro de esta tecnología? ¿Por token? ¿Por procesamiento? Porque bueno, normalmente Snowflake lo hace por procesamiento y tiempo, puedes dejar habilitado cierto proceso y bueno, te lo va haciendo el cobro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo trabaja esta nueva herramienta que está entregando Snowflake? Sí, claro que sí. Él utiliza sobre todo tokens, que son los que él nos da de inputs y outputs, que son las respuestas de inteligencia artificial. Pero en el lado, cuando utiliza los SQL, que él hace planes y hace queries en vivo, él aquí utiliza cómputo. Pero si te das cuenta de esto, que él corre acá, estos SQL no tardan mucho en dar en respuesta. Entonces, del lado del cómputo es algo mínimo. Y pues el token aquí es mucho más económico. 1 millón de tokens aproximadamente son de un crédito, 2 créditos, no es realmente costoso. De hecho,
haciendo la competitividad de utilizar otros modelos hacia Snowflake o utilizando los mismos modelos de lenguaje natural hacia el lado de Snowflake, es mucho más económico usarlos dentro de Snowflake porque ya todas estas herramientas y todos estos modelos están preconfigurados para todo el funcionamiento exclusivo del lado de Snowflake. Entonces nos ayuda también a generar un ahorro versus otras herramientas a nivel de tokens. Ok, Perfecto, gracias. espero. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, equipo? Perfecto. Creo que no tenemos entonces más preguntas de este lado. Nuevamente, agradecer la invitación, equipo. Cualquier duda o pregunta, pueden contactarme y con mucho gusto yo puedo colaborar. Entonces, y Peter, muchísimas gracias por el espacio y por estos minutos y permitirme mostrarles un poco más del lado de Snowflake. Muchas gracias.